Hola a todos, qué gusto poder estar nuevamente juntos y aprender más de la palabra de Dios acerca del tema que hoy nos ocupa y es la mayordomía, o lo que es lo mismo, ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Efectivamente, nosotros somos como el mayordomo de una hacienda. El mayordomo tiene que administrarla y lo debe hacer sabiamente. Debe aprender a usar todos los bienes o recursos que han puesto a su cargo para entregar resultados de manera óptima. Como mayordomos o administradores debemos entender que no somos los dueños, pero estamos en una responsabilidad al administrar los recursos que el dueño nos ha confiado, es decir, bienes materiales, dinero, tiempo. Debemos poner nuestras capacidades y habilidades en un punto en el cual podamos entregar los resultados óptimos que se esperan de nosotros. Es lo mismo que ocurre cuando lo entendemos en el área espiritual. Dios es el dueño de todo y Él nos ha confiado bienes materiales, dinero, tiempo, capacidades, habilidades, gracia, vida, salvación, etc. Esto es confirmado en el libro de los Salmos, en la Biblia. En el número 24 y versículo 1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto nos hace ver y entender que somos bendecidos, pero también tenemos una misión, que es bendecir a otros. Así de claro era este punto en la mente del apóstol Santiago, y por eso escribe en la carta que lleva su nombre, en el capítulo 1 y verso 17, recordándonos que todo lo bueno que poseemos viene de nuestro Padre en el cielo, y como receptores de la gracia de Dios y sus dádivas, es importante que administremos lo que Él nos da. No se trata de atesorar cosas, más bien el fin es bendecir a otros. Eso requiere de nuestra mayordomía o capacidad de administrar y de nuestra generosidad. Administrar implica obtener los mejores resultados con los recursos que disponemos. Esto que estoy hablando no se logra de la noche a la mañana y tiene que ir más allá de una simple buena intención o deseo del corazón. Así también lo tenía claro el salmista cuando escribe en el Salmo 90 y verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos administrar bien el tiempo, necesitamos administrar bien la vida, necesitamos saber tomar decisiones sabias y entregar los resultados que Dios espera de nosotros. Esto nos deja en claro que la vida es corta, no debemos desperdiciarla. El hombre sabio sabe que mañana no estará presente y entonces debe administrar los días que le quedan de una manera fiel, de una manera sabia. Debido a estas verdades, es sumamente necesario que seamos buenos administradores, es decir, buenos mayordomos. Y aquí hay una verdad central que quiero enfatizar, y si algo has de recordar de este mensaje, espero que puedas tener esto presente. La mayordomía o la administración de todo lo que Dios nos ha dado es un reflejo de nuestra salud espiritual. Es decir que si nosotros estamos sanos espiritualmente, le daremos a Dios de manera natural lo que a Él le corresponde. Es decir, lo serviremos, lo honraremos, lo seguiremos de una manera natural y lo obedeceremos decididamente. Todo lo que le demos no será con mezquindad, sino con generosidad. Siempre lo mejor de mi vida será para Él, porque Él lo merece, Él es el dueño y yo solamente estoy en la responsabilidad de administrar todo lo que su generosa mano provee para mi vida y la de los que me rodean. Sin embargo, como es obvio suponer, si estamos enfermos espiritualmente, realmente será un sacrificio darle a Dios cualquier cosa que Él nos pida.
Será una especie de conflicto servirlo, honrarlo, seguirlo, obedecerlo, apartar tiempo, mantenernos fieles, ser constantes. Si no tenemos sanidad espiritual en nuestra vida, nos volveremos mezquinos, es decir, nos dará trabajo darle algo a Dios, darle de mi tiempo, darme mi dinero o lo que yo pienso que es mío. No habrá la menor generosidad para Dios y el prójimo. Por eso es importante que reflexionemos y mejoremos los puntos que hasta ahora hemos estado viendo en nuestra vida para que la fiel mayordomía en nosotros quede evidenciada. Primeramente, debemos de tener una disposición de usar todo lo que se nos entrega o ha entregado para la gloria de Dios y el avance de su reino. En segundo lugar, un fiel administrador siempre buscará servir a otro por medio de todo lo que se le ha conferido. La mayordomía fiel se extiende a todas las áreas de la vida. Es decir, que estamos hablando de una manera de vivir, más que solamente saber qué hacer con los recursos que Dios nos ha dado. Consideremos, pues, con esto en mente, en la carta Colosenses capítulo 3 y verso 17. Pablo les dijo esto: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho. Dios nos ha entregado la habilidad de hablar y de actuar. Actuar implica hacer realidad nuestras promesas o nuestras intenciones. Todo lo que Dios nos ha entregado debemos administrarlo sabia y equilibradamente para su gloria. Sin embargo, debemos reconocer que en muchas ocasiones no hemos dicho con gran emoción que estamos dispuestos a servir a Dios y que estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Él nos pidiera. ¿Cuántas veces no ha sido así? ¿Cuántas veces hemos dado un buen discurso emocional y a la hora de llevarlo a cabo, eso que dijimos, eso que prometimos, bueno, pues nos damos cuenta que interfiere con otros planes que ya teníamos hechos? Interfiere tal vez con nuestro presupuesto al que ya habíamos asignado una suma de dinero y ese dinero ya estaba comprometido y aunque prometimos darle a Dios lo que a Él le corresponde, entramos en un conflicto. A veces lo que decimos interfiere con otras actividades, con otros compromisos, con otros planes que para nosotros son de igual o mayor importancia que servir a Dios, que dedicarle tiempo a Él y a su palabra. Es cierto, muchas veces decimos tan fácilmente las cosas, pero a la hora de enfrentar y hacernos responsables por nuestras palabras y promesas, nos damos cuenta de que hemos hablado a la ligera, sin pensar, sin medir, sin reflexionar lo que estamos diciendo. Como resultado de todo esto, muchas veces solo nos queda el bajar la cabeza avergonzados, pero no necesariamente arrepentidos y dispuestos a hacer un cambio radical. Es por eso que quiero compartir contigo algunas formas de aplicar esta teoría a la práctica, lograr avances que te ayuden y que me ayuden a mí a entregar buenas cuentas al Señor que nos ha dado todo en esta vida. Quisiera empezar por el más básico de los puntos. Tú y yo podemos determinarnos a ser fieles en lo poco. Fue así como Jesús empezó a ubicar a sus seguidores para que tuvieran éxito en la administración de la vida y el ministerio que Dios les daba, y así como las oportunidades que habría frente a ellos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16 y verso 10, leemos: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco,
también es injusto en lo mucho. Muchas veces en la vida esperamos estar en la posición que nos dé más fama, mayor atención. Nos gusta estar en el reflector. Nos gusta que se resalten o demuestren nuestras capacidades. Pero es mejor si aprendemos a tener una óptica más balanceada. Procuremos ser fieles cuando solo tenemos una influencia corta, tal vez en la vida de 2 o 3 personas. Ellas pueden ser parte de tu familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Podemos ser una sana influencia en esas vidas. Tal vez algunos de ellos serán cristianos y entonces podremos edificar su vida cuando hagamos lo que debemos hacer de la manera correcta y apropiada. Tal vez otras de esas personas en las que tenemos influencia pues no sean cristianas y entonces necesitan salvación, necesitan escuchar el mensaje de la cruz. Cuando son pocas las labores que Dios nos ha encomendado, podemos buscar la mejora continua al hacerlas mejor para Él. Es decir, que si yo tengo la responsabilidad tal vez de dirigir el culto una vez en el mes, puedo prepararme mejor, puedo practicar mejor, puedo buscar la manera de tener un versículo adecuado al pasaje que estudiaremos en la predicación, puedo buscar saber cuáles son las necesidades de los hermanos por las cuales orar. Siempre hay algo en lo que podemos servir. Ser fieles en lo poco es la mejor manera de moldear nuestro carácter para que pueda ser y mantenerse fiel. Y así, cuando Dios nos dé más cosas que administrar, no entraremos en conflicto y no nos sentiremos apabullados por lo mucho que según nosotros estemos haciendo. Además de ser fieles en lo poco, podemos aprender a ser fieles en el uso del tiempo que Dios nos ha dado. Si recordamos, nuestros días son pocos, por lo tanto, no tiene ningún sentido gastar o desperdiciar la vida y el tiempo. Más bien debemos administrarlos de una manera fiel, sirviendo a otros, sirviendo a Dios. Debemos levantarnos cada día en la mañana de nuestra cama y usar los días para la gloria del Señor. Podemos ser fieles en las relaciones que mantenemos. Dios nos ha entregado familia, amistades, compañeros de trabajo, de escuela, vecinos. Entonces, debemos administrar esas relaciones fielmente. Debemos buscar servir a otros para que lleguen a conocer a Cristo, si es que no lo conocen. Dios también nos pone a veces en lugares en donde vivimos y esas redes de relaciones que tenemos es para que declaremos con nuestra vida, más que con nuestras palabras, con nuestro buen testimonio y comportamiento, que Él es el Señor y el Salvador que ellos necesitan y al cual pueden rendirle su vida. Nunca debemos avergonzarnos del Evangelio y nunca debemos intimidarnos por la hostilidad que las personas muestren ante Él. Debemos ser fieles con el Evangelio. Pablo lo tenía muy claro y por eso escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Ustedes son embajadores de Cristo. Dios nos ha entregado el mensaje del Evangelio para que lo administremos fielmente, para que lo compartamos de una manera acertada y prudente. Por eso, si hemos conocido realmente la verdad, entonces debemos proclamar que el Dios justo mandó a su Hijo a morir por personas que estaban muertas en sus pecados y que por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, Él les promete el perdón de pecados y la salvación de sus almas. Debemos comunicarlo clara, constante y fielmente a otros. Así también lo expresó Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 4 y versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados cada uno de ellos fieles. La fidelidad es algo que impresiona favorablemente a Dios. Él busca hombres y mujeres
fieles, que entiendan claramente la responsabilidad que han recibido, que reaccionen de una manera correcta a esa responsabilidad y que estén dispuestos a rendir las cuentas necesarias para que a la vez puedan también recibir la recompensa que Dios está dispuesto a darles. Todo esto está muy bien. Todo esto suena fabuloso y muchas veces nosotros ya tenemos claridad de la teoría. El punto es cómo poner en práctica las cosas. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Déjame darte algunas sugerencias prácticas en la administración de todos los recursos o bienes que nos ha dado el Señor. Por ejemplo, hablando de bienes materiales, tal vez Dios te ha dado o provisto un automóvil. Puedes ofrecer tu auto para llevar, acercar hermanos que viven lejos de la iglesia. Tal vez puedas usar tu auto para que alguien tenga la posibilidad de ir al doctor, sobre todo cuando se le complica transportarse. También podrías prestar o facilitar el auto que administras de parte de Dios para cuando salgamos como iglesia a un paseo. A lo mejor algunos no tienen auto y sería mucho más económico ir todos en auto que rentar un camión. Puedes ofrecerlo. Hablando de bienes materiales, Dios te ha provisto una casa. Esa casa puede ser utilizada para reuniones de hogar. Probablemente tú pienses, bueno, es demasiado pequeña, vivimos muy lejos, no puede ser opción. Nunca limites en tu perspectiva lo que Dios puede hacer con los bienes y los recursos que Él te ha dado. Puedes usar u ofrecer el uso de tu casa para hospedar a algún hermano o hermana que venga de fuera y lo necesite un lugar donde quedarse. Puedes ofrecer la casa en la que vives para una cena de matrimonios o por un alcance en un desayuno evangelístico para damas. Podemos usar nuestro dinero de una manera sabia y los recursos financieros que Dios nos ha dado. Podemos decidir si vamos a dar nuestro diezmo y ofrenda de una manera fiel para el apoyo del ministerio en la iglesia local a la cual yo pertenezco. Puedo ofrendar si así lo decido y tú también, con alegría, dar algún apoyo económico cuando Dios me mueve a apoyar a hermanos o hermanas que se ven afectados en su economía. Tal vez perdieron el trabajo, tal vez tronaron su negocio, tal vez fueron situaciones que ellos no contemplaron, pero podemos ayudarlos si Dios nos pone en el corazón hacerlo. Podemos también, si así lo decidimos, ofrendar para la causa misionero. Misioneros y misioneras y sus familias requieren la provisión y Dios puede usarnos como instrumentos útiles en sus manos para hacerles llegar esa provisión. La fidelidad en el uso del tiempo es básica. Tú y yo podemos ofrecer nuestro tiempo, no el que nos sobre, no el que queramos de una manera limitada proporcionar. Más bien podemos aprender a administrarlo mejor. Todo debe de tener su tiempo, pero yo puedo ofrecer mi tiempo y tú también para visitar hermanos que se han alejado de la iglesia, para visitar hospitales, cárceles, orfanatos, casas de reposo para ancianos, gente que requiere y que anhela una visita, ofrecer mi tiempo para llamar y saludar a hermanos y personas que están en proceso de integrarse a la iglesia. Tú sabes, a veces llegan, a veces no llegan, vienen una vez, se desaparecen otras, los vemos, los dejamos de ver. Si yo puedo administrar mejor mi tiempo, no tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, pero puedo sacar el tiempo y hacerlo valioso, ayudar logísticamente en la iglesia. A lo mejor yo puedo antes de irme y retirarme para ir a comer y pasar tiempo en mi familia en domingo, dar un tiempo para acomodar, para guardar las sillas, para a lo mejor servir de alguna forma, retirar los letreros que se han puesto, ayudar en lo que sea necesario logísticamente. Tal vez podríamos ser meseros en una cena de matrimonios. Tal vez podríamos ser meseros en un desayuno de damas o apoyar cualquier evento de la iglesia local. Todo es cuestión que lo veamos.
Muchos de nosotros a veces no nos vemos haciendo ciertas actividades o servicio porque nosotros mismos nos hemos limitado. Muchos podemos pensar, yo no sé cantar, yo no podría servir en la alabanza. ¿Sabes una cosa? Técnicamente todos podemos cantar. Es obvio que no todos lo hacemos muy bien. Unos estamos más entonados y otros estamos menos entonados. Pero tú y yo podríamos, si así lo decidimos, entrenarnos, prepararnos y servir a Dios con nuestras voces. Podríamos tocar un instrumento y tal vez el primer pensamiento vendría a nosotros, eso es imposible, estoy negado para eso. Nunca digas que no puedes hacer lo que Dios podría ayudarte a hacer. Nunca nos vemos tal vez sirviendo en el aseo, nunca nos vemos tal vez invitando a personas a un culto, a una reunión presencial o a una reunión virtual. A veces no tenemos tiempo para ir a una edificación de matrimonios, a veces no tenemos tiempo o ganas para asistir a una conferencia de damas o de varones o de jóvenes. Podemos llegar a ser selectivos con lo que queremos y lo que no queremos hacer. Sin embargo, si tuviéramos una visión un poco más amplia, nos daríamos cuenta que Dios provee muchos recursos para que nosotros podamos hacer uso de ellos y entregarle a Él los resultados que ha estado esperando ver en tu vida y en mi vida también. Déjame concluir lo siguiente contigo. Recordemos entonces que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Nunca debemos de tratar, intentar o pensar que nosotros somos los dueños. Dueño de mi vida, dueño de mi tiempo, dueño de mi dinero, mis talentos, habilidades, capacidades. A la luz de la palabra de Dios, todo proviene de la generosa mano de Él y es nuestra responsabilidad administrarlo de una manera sabia. Nunca olvidemos que administrar implica obtener los mejores resultados con los recursos que disponemos. Y es aquí donde es necesario para mí hacerte esa pregunta que yo mismo ya me he hecho antes de empezar esta charla. ¿Cómo has administrado tu vida cristiana hasta el día de hoy? ¿Cómo he administrado mi vida cristiana hasta el día de hoy? ¿Hemos obtenido los mejores resultados con todos esos abundantes recursos que Dios nos ha dado? ¿O hemos tenido que reconocer que lamentablemente hemos desperdiciado tiempo y oportunidades y no estamos siendo fieles en lo poco? Te animo a buscar servir a otros por medio de todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Hazlo fielmente. Si esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje de la Biblia como este, quiero animarte a conocer más de la palabra de Dios. Quiero animarte para que sepas que hay un Dios que te ve, te conoce, sabe tus necesidades y te ama. No importa lo que estés enfrentando, tal vez problemas financieros, tal vez valles relacionales, crisis de salud o estabilidad emocional. Quiero decirte que hay un Dios que te conoce y conoce los anhelos de tu corazón y le importas. Él quiere revelarse a ti para que lo conozcas mejor y aprendas a confiar en Él. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso te incluye a ti. Él no te rechazará. Hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre y que quiere que andes con Él, que hables con Él y que aprendas a vivir en base a lo que Él tiene para ti. Siempre lo mejor. No lo dejes para mañana. Clama a Él hoy y Él te responderá.